Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura, las predicciones para el año 2022 para tu signo. Y aquí vamos a tener también mes a mes, de enero a diciembre, un mensaje para ti. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a iniciar de inmediato viendo cuál es el arcángel que te va a estar acompañando este año, Leo, y qué mensaje y bendición tiene para ti. ¡Wow! Tenemos el arcángel Chamuel. El número divino que te da es el número 16, puede ser el 61 o puede ser el número 7 también para ti. Y esto te está hablando de un gran cambio que viene para tu vida, Leo. Una revelación repentina que va a estar trayéndote o va a estar llegando a ti durante este año 2022, que te va a abrir los ojos y te va a permitir ver las cosas desde otro punto de vista, ¿sabes? Así a la distancia, ¿sabes? Que cuando uno se aleja un poco de la situación, uno puede ver las cosas con más claridad, y eso es parte de lo que te va a estar trayendo el arcángel Chamuel este año 2022. El mejor año de tu vida, hay que decretarlo. En donde vas a estar rompiendo patrones que te han estado atrasando. Vas a estar rompiendo ciclos en tu vida. Y principalmente si siento una energía de algunos de ustedes con una nubecita negra tal vez que tenías sobre ti, que hacía que dejaras las cosas, postergaras o procrastinaras. Esa nubecita se va, se acaba, Leo. Este año 2022 tú solamente vas a ir hacia adelante, para atrás ni para coger impulso. Vienen buenas oportunidades para ti este año. El arcángel Chamuel me está indicando de nuevas perspectivas, nuevas prosperidades, nuevos lugares. Veo nuevas ciudades también en tu vida. Para algunos de ustedes esas nuevas ciudades son lugares donde te quieres ir a vivir. Para otros pueden ser nuevas ciudades que vas a estar conociendo en algún viaje turístico. Hay que ver cómo se manifiesta eso en tu vida. Bien, Leo, en esta lectura también vamos a ver ahora cómo va a estar tu mente, tu corazón y cuál va a ser tu mayor reto del año personal. Luego de eso veremos trabajo, dinero y amor, y al final un mensaje para cada mes en la rueda de los 12 meses. Así es que te invito a que veas este video hasta el final y toma lo que resuena contigo y lo que no, y déjalo ahí como en una esquinita por si acaso, por si las moscas. A ver, tu mente este año, Leo, ¿cómo va a estar? Te sale la carta de la participación. Este año va a ser un año en donde tu mente va a estar dispuesta a hacer cosas que años anteriores no se había atrevido. Te veo formando parte de grupos, te veo entrando o participando de eventos, de actividades, tal vez incluso participando como voluntariado, como voluntaria, voluntario, de algún proyecto, de alguna actividad, de algo que resuene contigo, de alguna exposición durante el resto del año, cuando sea posible. Te veo con esa energía y esa fuerza, Leo, que cuando siento esta energía tuya es como que quieres hacerlo, quieres hacer de todo. Vas a poder este año participar y hacer de todo. Esa es la mentalidad, una mentalidad en que tú dices, voy a salir de mi zona de confort. Y si no te sientes así ahorita, espérate que llegue el 2022, ¿ah? Ahí sí te vas a sentir de esta forma. Recuerda, esta es una lectura para todo el año, así es que esta energía se puede ir activando para cada uno de ustedes en un momento, una etapa diferente. Me encanta esa carta de la mente donde tú vas a estar participando, vas a estar manos en la masa, vas a estar formando parte de este grupo, formando parte del grupo de allá, formando parte de esto, es lo que va a estar en tu mente. Me encanta esa energía. Tu corazón, sentimientos, emociones, ¿cómo va a estar eso? Este año tenemos la carta de la curación, Leo. ¡Ah! ¡Qué belleza! Tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, las heridas que estaban en tu corazón, este año van a sanar. Y ojo, hay algo que yo siempre repito, sanarán en la medida, y todas estas cosas se darán en tu vida en la medida que tú tomes acción. Estando de piernas cruzadas, de brazos cruzados, en tu casa esperando que las cosas se manifiesten así de la noche a la mañana por arte de magia, no va a hacer que esto suceda. Tomando acción, por eso me encanta esa energía de no dejar las cosas para último, no procrastinar más, tomar acción de tu vida, tomar el control de tu vida, participando aquí, participando allá, tomando acción, trabajando
fuertemente en esa sanación, en esa curación de tu energía, de tu corazón, de tu alma. ¡Wow! Mira, me llama mucho la atención la energía aquí, muchas manos nuevamente aquí, las manos mías. Esta es energía fuerte de las manos para ti, Leo. Algunos de ustedes tal vez pueden tener, y esto es algo que ya existe en tu vida, tal vez tengas alguna situación con tus manos que necesita algún tipo de tratamiento, algún tipo de dolor tal vez que puedes estar teniendo en tus manos, que este año 2022 vas a estar iniciando ese tratamiento y vas a estar sanando. Hay algo de eso para algunos de ustedes y esto es algo que ya sucede en ti. No te preocupes, lo que yo estoy viendo es esa sanación tal vez de una situación de algún tipo de dolor, tal vez una situación por estar escribiendo o algo con las manos. Va a estar funcionando. También lo veo como de alguna manera un tipo de sanación energética, que tal vez tú tengas la habilidad de poder sanar por medio de tus manos y estés tomando algún tipo de clase o energía de sanación, curso de Reiki, algunas de estas energías, sanación pránica, en ver cómo sanar, o tal vez estás poniendo en práctica el libro que estamos leyendo en mi canal J. Tarot Amor. ¿Cuál va a ser el mayor reto para ti? Pero lo más importante de esto, y te lo recalco con mucho amor, Leo, es que tu corazoncito va a estar sano. Tu corazoncito se va a reponer. Se va a unificar nuevamente. Belleza. Tu mayor reto personal para este año. La carta de la receptividad. Estar abierta o abierto un poquito más a recibir tal vez críticas, consejos, ayudas, palabras de unas personas en tu vida o a dar tú a otras personas esas palabras de apoyo, esas palabras de motivación, esas palabras que las otras personas en tu vida necesitan. A tener esa empatía con otras personas tal vez pueda llegar a ser tu mayor reto. Y recuerda, tú estás en control de esto, no digas, ay no, pero ahora cómo voy a hacer, ay, para contrarrestar eso. No, con calma, un día a la vez. Tú este año vas a poder lograr vencer este reto de poder sentir un poco más de empatía, de poder dar un consejo o recibir un consejo y no tomarlo como una crítica o como un ataque para algunos de ustedes. Recuerda, son lecturas generales. Y ese va a ser el mayor reto de tu vida. Vamos a ver ahora el mensaje para ti en el aspecto del trabajo. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, gracias. Qué gusto verte de vuelta. El trabajo para este año 2022, ¿qué es lo que más resalta aquí para ti? Si estás trabajando, si tienes un negocio, si estás pensando en abrir un emprendimiento. Tienes la carta del 4 de espadas. Este va a ser un año en el cual algunos de ustedes va a ser importante tomar algún tipo de descanso o vacaciones. Hay algunos de ustedes tal vez que han pasado mucho tiempo desde que tomaron vacaciones de verdad. No es así como que, ay, bueno, me voy a tomar 3 días, sábado y domingo y el lunes, o viernes, sábado y domingo. No, así no. Aquí se ve que va a ser necesario este año en el aspecto del trabajo desconectarte por 15 días o por un mes. Y hay algunos de ustedes tal vez que están teniendo miedo de pedir este tiempo, de pedir estas vacaciones. Esto va a ser durante el año, tal vez por temor de que alguien venga a reemplazarte o de que te quiten el puesto. Y esos son temores o son situaciones que tienes que trabajar tú para definir entonces. Porque tu descanso es importante, el recuperar energías es importante, el desconectarte de todo es importante. Y siento que, por ejemplo, si tú tienes un negocio o tienes un emprendimiento, como has estado tratando de que este negocio surja, tal vez no has tomado vacaciones de verdad en mucho tiempo. Y va a ser necesario esto para ti. También estoy viendo que algunos de ustedes podrían estarlos enviando a trabajar a otro lugar. La misma empresa podría estarte enviando a un nuevo destino, una nueva sucursal, tal vez dentro de la misma ciudad, pero esta es otra sucursal diferente donde te van a enviar, porque parece que en esta sucursal, en este nuevo lugar, incluso si es que tú tienes un puesto en el mercado, te van a cambiar, o tú mismo te vas a cambiar de mercado, o de puesto, o de lugar donde estás. Para algunos de ustedes este lugar puede generarles cierto temor. Es un lugar que está un poquito, es difícil, este lugar, esta área, trabajarla.
Pero yo veo que efectivamente tú lo vas a lograr. Mira, ahí está. Rey de oros. Tú vas a ser la reina o tú vas a ser el rey de ese lugar. Hay algunos de ustedes aquí que podrían estar siendo encargados de un mercado difícil, de un terreno o un lugar que se conoce como un mercado tal vez donde las ventas son difíciles, donde los clientes son difíciles. Y después de este tiempo de vacaciones, si esto sucede, va a ser genial, porque tú vas a venir con una mente fresca y vas a estar manos en la masa trabajando en este lugar, en esta área, y vas a vencer todos tus miedos. Me encanta esa energía para ti, ¿eh? A ver, Leo, si estás buscando trabajo, ¿cómo va a ser este año para ti? Tienes la carta del Sota de Bastos. Empezá a buscar el trabajo de tus sueños, va a llegar a ti. Con la carta del Sota de Bastos, algunos de ustedes incluso podrían estar este año buscando oportunidades para trabajar en otros países. Así como de que hay algunos países que están ofreciendo algún tipo de visa particular para personas que tienen ciertos skills, ciertas habilidades. Me viene a la mente Canadá, yo te lo menciono, no tiene que ser Canadá si tú estás pensando en que quieres aplicar porque quieres irte a trabajar a España o a cualquier otro país, pues entonces es el país con el que tú quieres, pero el primero que me vino a la mente fue Canadá. Entonces hay una energía principal para quienes están buscando trabajo, que veo que van a estar buscando trabajo en el 2022 afuera, en otro país. Y hay algunos de ustedes con esta carta del Caballero de Copas que sí les van a hacer la oferta, pero te sale la carta de la muerte también. Esa carta de la muerte en este momento para ti es transformación. Y esto podría representar una gran transformación también para ti. Para otros, obviamente esto es un gran cambio en tu vida. Mira, te tengo que ser sincero con lo que yo veo con estas cartas. Veo que hay algunos de ustedes, Leos, que les podrían ofrecer este trabajo en otro país, pero al final veo que tú decides no ir. Veo el rechazo de tu parte. Tú dices, mejor no, mejor me quedo acá, o mejor puede ser incluso, déjame ver, si es que te vas a quedar porque te sale una oferta en tu país. Sí, te va a salir una oferta en tu país. Recuerda que al final del día esa decisión solamente la puedes tomar tú, pero una oferta de un lugar que tú estabas esperando. Wow, pero es que te van a poner a prueba, Este 2022, Leo, tú vas a estar, te van a poner a prueba. El universo te va a poner a prueba y te va a decir, ahora toma la decisión tú. ¿Qué quieres? ¿Querías trabajar en Canadá? Lo vas a poder hacer. Pero ahora el lugar que tú habías soñado trabajar en tu país te va a llamar también. ¿Qué decisión tomar? ¿Te quedas o te vas? Una decisión que solamente puedes tomar tú. Y algo que yo siempre digo, no hay decisiones equivocadas, Todas las decisiones, sean exitosas o te lleven a fallar, son importantes. Principalmente las energías de fracaso te enseñan mucho más que las energías del éxito. Así que no tengas temor de tomar una o tomar la otra. Y si fallas, fallaste. Punto final, sigues hacia adelante. Ya sabes que por ese camino no era. Es mejor saber por qué camino no, a que continuar preguntándote, ¿qué tal si me hubiera ido? ¿Qué tal si me hubiera ido? No, te fuiste, de repente ya no te gustó, no funcionó, te regresaste. Como tú quieras. O te fuiste, dejaste el otro acá, pues te está yendo muy bien, también puede ser el caso. Dinero para este 2022, ¿cómo se ve esto aspectado? La carta de la Reina de Oros. La carta del Mago. Mira, veo de vuelta esa energía de que te van a pagar por algo que vas a estar haciendo con tus manos. Leo, hay algunos de ustedes, para algunos de ustedes, es un mensaje muy particular. Y como yo siempre digo, si este mensaje le llega, aunque sea a una sola persona y se le manifiesta, mi misión está cumplida. Soy muy afortunado y doy muchísimas gracias a Dios y al universo porque tocan miles de vidas estos mensajes. Hay alguien aquí que podrían estarlo contratando como para ser modelo de manos. Hay algo de eso. Modelos tal vez incluso de una parte en particular de tu cuerpo. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Yo paso el mensaje. En el aspecto del dinero, veo dinero que te va a estar llegando. Hay algunos de ustedes que podrían estar recibiendo un dinero de parte de un familiar o de parte de una persona que quiere invertir en tu proyecto, quiere invertir en tu idea, en tu concepto. ¡Wow!
Mira, hay algunos de ustedes también en el aspecto del dinero que me están indicando de que has estado mirando hacia el lugar equivocado de la manera en cómo hacer dinero. Y con esto puede ser que algunos de ustedes han estado pensando en que, por ejemplo, una empresa es la manera que tú tienes para hacer dinero y no has pensado en que con tus manos puedes crear algo que va a generarte mucho dinero. Me encanta y te dejo con esa reflexión. Para otro grupo de ustedes, yo veo que aquí hay dinero que podrías estar recibiendo del extranjero. Te llega dinero de afuera. Puede ser un familiar con esta reina de oros que decide mandarte dinero de afuera para que puedas tenerlo. Pero se ve muy bien aspectado la situación del dinero para ti, Leo. El amor, ¿cuál es el mensaje para ti en el amor? Recordar que yo siempre te hablo a ti de amor como crecimiento personal, igualmente amor propio. Si sale algo con parejas, como lo acabo de hacer, te lo menciono también. Almas gemelas, en la energía del amor, corazoncito con esa carta del 3 de espadas que te indica de que es el momento de sanar ese corazón. Mira, justamente te sale la carta de la curación en el corazón y te vuelve a salir el corazón roto acá. Mira, para algunos de ustedes, en el aspecto del amor yo te hablo de familia, te hablo de seres queridos, de pareja. Lo que estoy viendo acá, y esto es general, no es para todos, yo veo algún tipo de separación o distanciamiento que podría existir entre tú y una persona. Lo siento principalmente como una figura paterna, un padre o una madre, un abuelo o una abuela, una hija y una madre que se distancian, que se separan. Y con esta carta del 2 de copas, siento que esta energía al final podría beneficiarte. El no mantener más esta conexión con esta persona. Para algunos de ustedes puede ser una amistad, para algunos de ustedes puede ser una persona familiar tuyo. Pero aquí yo veo con esta carta la separación entre estas dos personas. Yo siempre te indicaría, si te puedo dar el consejo, de que si estás en una relación tóxica con un familiar o con una persona en una relación y quieres alejarte, trata de alejarte dentro de lo que puedas de la mejor manera, sin ningún tipo de drama, ni resentimiento, ni show, ni nada por el estilo. Sin herir, sin utilizar palabras que lastimen, por lo menos de tu parte. Si la otra persona se pone agresiva en su palabra, entonces ya esa es una situación que no puedes permitir más en tu vida. Pero de tu parte procura mantener, ¿sabes? Que si te tienes que distanciar de esta persona sea de la mejor manera. Porque, no, mira, esta persona representa para ti cargas, no te da lo que tú esperas. Tú eres quien das de más en esta situación, en esta relación. Y esto es un peso para ti. De alguna manera u otra esto te está atrasando. Hay una relación en tu vida que te está atrasando. Vamos a ver, Leo, ahora cuál es el mensaje para ti durante el año, mes a mes. En enero, la carta que sale para ti es la carta del 6 de copas. Veo con esta energía del 6 de copas de que algunos de ustedes podrían estar visitando nuevamente el lugar donde naciste, el lugar donde te criaste. Puede ser en otro país, puede ser en otra ciudad distinta a la tuya. Pero de alguna manera veo esa conexión contigo visitando este lugar. Eso va a estar sucediendo durante el mes de enero aproximadamente. El retorno o el regreso tuyo a un lugar en donde naciste o creciste, o de una persona en tu vida donde naciste y creciste. Mira, me llega el mensaje y hay algunos de ustedes que esta energía tal vez del aspecto del amor puede ser alguna persona que sus padres biológicos no te criaron, no estuviste con tus padres biológicos. Para algunos de ustedes esto podría ser que en el mes de enero ahora estos padres biológicos aparecen de la nada. Y ahí hay una situación con eso, por eso marca esa energía del corazón roto, por energías de situación que hay que sanar por abandono. Para algunos de ustedes está ese mensaje fuerte. Yo siempre les digo, mis mensajes son mensajes fuertes con mucho amor y con mucho respeto, siempre se los mando. Solamente deseándoles lo mejor, pero la vida es la vida. Yo te doy las cosas buenas y las no tan buenas.
Como te indico, para algunos de ustedes esto puede ser un buen recuerdo, el regresar al lugar donde naciste, el ver la casa donde te criaste, el lugar donde estudiaste. Hay algo familiar que vas a estar viendo o visitando durante el mes de enero. Febrero, tienes la carta del 4 de bastos. Veo para algunos de ustedes en febrero mudanza hacia una nueva casa. Una compra o un alquiler de una casa nueva para ti. Y ojo, siempre les digo, esto puede ser que tú empiezas los papeleos, los documentos de una casa que quieres comprar. Para otro grupo de ustedes puede ser que ya las compraste y puedes mudarte en el mes de febrero a esta nueva casa. Entonces depende en qué etapa te encuentres. Puedes estar iniciando los procesos para comprar la casa o alquilarla, o puedes ya haberlos culminado y ya puedes mudarte. Entonces depende en qué etapa estás. Pero veo una casa nueva, mudándote, entrando, recibiendo las llaves de tu casa. Enero, febrero, marzo. Leo, la carta del Caballero de Oros. Una propuesta muy importante para ti de dinero va a estar llegando a tu vida. Esto puede ser incluso un nuevo trabajo que podría estarse manifestando en ti. Pero viene una oferta con esta carta del Caballero de Oros, de dinero que va a estar llegando a tu vida. Mira, para algunos de ustedes tal vez incluso puede ser una oferta de alguien que quiere comprar tu casa. También puede ser de esa manera. De alguien que quiere comprar algo que tú tienes. Tal vez esto sea lo que tú crees, lo que tú diseñes, lo que tú trabajes con tus manos. Muy bien. Abril. Tienes la carta del 3 de espadas. ¿Cómo te ha salido esa energía del corazón? Leo. Pero esta carta del 3 de espadas es muy diferente a la que te salió anteriormente. Aquí si te fijas, el corazoncito está con sus vendajes. Ya las espadas no están atravesando el corazón. Lo que significa entonces de que ese corazón está mucho más cerca de recuperarse, mucho más cerca de sanar. Enero, febrero, marzo y abril, como te sale con esta carta, es el mes en donde vas a empezar a sentirte que estás recuperando tu fuerza, recuperando tu corazón, recuperando tu energía. Mira, hay algunos de ustedes que o tú o una persona muy cercana a ti tal vez tenga que pasar por algún procedimiento médico que tenga algo que ver con el corazón, por estas energías. Pero fíjate, todo sale bien, sale curación, sale el corazón recuperado, está esa energía allí. Para otros, más que todo, tal vez no tenga que ver nada con ningún tipo de procedimiento de operación, más que todo es con una sanación emocional, el cerrar un capítulo en tu vida. Mayo. Tenemos la carta del 10 de oros. Vuelve la energía de dinero para ti. Dinero que podría estarte llegando por herencias durante este mes. Dinero que podría estarte llegando por que has estado esperando una gran suma de dinero que se te desembolse por parte del banco, por parte de alguna persona o de algún seguro. Este va a ser un mes donde llega dinero para ti, en abundancia. Incluso si esta oferta, si tú estás vendiendo una casa, un carro, estás vendiendo algo grande, y tú rechazas la oferta que te llega este mes, en marzo, te va a llegar una mucho más grande este mes, en mayo, muchísimo más grande. Junio. Tenemos la carta de el loco. Y esta energía de el loco te hace el llamado de que vas a iniciar algo nuevo, Leo. Viene algo nuevo para tu vida, pero así con esta carta sí me da esta energía de tener un poquito de enfoque, de no distraerte. Pues tal vez esta abundancia que va a estar llegando para ti durante este año, de alguna manera u otra puede ocasionar que pierdas el enfoque y tú digas, bueno, vamos a vivir la vida loca, vamos a hacer las cosas ahora de esta manera, ya no me importa nada. Bueno, solo cuidadito, porque si te fijas, esta persona está prácticamente guindando de esta montaña porque se distrajo y se fue. Entonces, un mes para tener enfoque, para no distraerte, para continuar con tus metas, para no rendirte.
porque cada vez vas a estar mucho más cerca de llegar a esas metas y esos sueños. Julio. La energía que sale para ti en el mes de julio es la carta de la Reina de Espadas. Y siento nuevamente esa energía de distracción. La reina mirando a la mariposa, mirando todo lo que está a su alrededor. Julio es un mes en donde tienes que enfocarte nuevamente. Mira, esta Reina de Espadas, este nuevo comienzo, para algunos de ustedes podrían tener una posición de jefatura o de mando en su trabajo o en tu vida. De alguna manera u otra podrás estar a cargo. Vas a estar en una posición en tu vida de que tomas el control, tienes el liderazgo, tú vas a estar mandando. Y es cuando más enfocada, cuando más enfocado tienes que estar. Este nuevo comienzo que inicia en tu vida en junio representa que en julio tengas una posición en tu vida mucho más elevada. Supervisor, gerente, una posición de mando en tu trabajo, que te va a corresponder entonces utilizar mucho tus palabras y vas a tener que trabajar en la comunicación también. Agosto. La energía que tienes en el mes de agosto es la carta de la templanza. Esto te habla de un nuevo camino que se está abriendo para tu vida, un camino de una guía que está llevándote Dios, el universo, para que cumplas con una misión, para que tengas algo divino, para que tengas una luz en ti. Y eso te habla de esa gran conexión que vas a estar teniendo con lo terrenal y con lo espiritual. Puede ser un mes en donde Leo destaca una gran conexión, donde descargas información de parte de tus ángeles, de parte de Dios, de parte del universo, pendiente a premoniciones, pendiente a sueños, pendiente a esa energía de la gran intuición que puedes estar teniendo durante este mes. Va a ser muy importante para ti. Comunicación con tus ángeles y con seres queridos desde el más allá también se destaca. Septiembre. Tenemos la carta del Rey de Espadas. Wow, tienes la Reina y el Rey de Espadas. El mes de septiembre es un mes en donde veo que se van a estar acercando personas importantes que van a querer hablar contigo. Vas a estar teniendo reuniones con gente de poder o gente importante va a estar queriendo conversar o tener contacto contigo. Te vas a estar desenvolviendo, rodeando de un nuevo grupo de personas. Vas a estar teniendo conversaciones que y con personas que tal vez soñaste tener, las vas a estar logrando durante este mes. Y veo con esta energía en donde tú dices, ahora puedo lograr muchas cosas en mi vida y es el resultado de todos los sacrificios que he hecho para poder lograrlos. Octubre. Tienes la carta de El Colgado. Una energía con esta carta en el mes de octubre de brindar o recibir ayuda. Va a ser un gran mes para ti para colaborar, un gran mes para trabajar con otras personas, un gran mes para incluso, y esto ha salido cerca de estos meses también otros signos de dar ayuda durante este periodo, de apoyar a otras personas, de ser voluntarios. Tal vez algunos de ustedes estén planeando, pensando en si sucede algo, esperemos que no. Inscribirte como voluntario, ayudar a un grupo de personas, ir a visitar, ya sea por el medio de alguna organización no gubernamental, pero está esa energía de ayudar a otros o también recibir ayuda. Noviembre. Tienes la carta del 6 de espadas. El mes de noviembre va a ser un mes en donde yo te veo llegando a ti a un nuevo lugar. Puedes estar emprendiendo algún tipo de viaje, algún tipo de visita que estés realizando. Y fíjate que inicias visitando el lugar de tu infancia, lugar donde creciste, lugar donde estudiaste. Y siento que con la energía tal vez que fuiste en enero, una energía donde esta visita pudo ocasionar en ti grandes impactos. Y cuando vuelvas a ese lugar en noviembre, porque veo que regresas allí, ahora regresas con otra perspectiva, con mucha más madurez, viendo las cosas desde otro punto de vista. Y no dejando que estas situaciones y estas cosas te afecten emocionalmente. Qué bueno, es como si le dieras, mira, casi el círculo completo. De donde iniciaste, das el círculo de crecimiento hacia ese lugar.
Diciembre, como de todas maneras, esta energía en noviembre también podría estarte indicando viajes, vacaciones, visitar un nuevo lugar, visitar un nuevo destino, incluso para algunos de ustedes montarse en un crucero. Esperamos que ya para esta fecha pues sea seguro. El mes de diciembre es la carta del 7 de bastos, un mes donde vas a estar bastante solicitada, bastante solicitado. Muchas personas a tu alrededor van a tener que ver contigo. Mucha gente va a querer hablarte, va a querer preguntarte, va a querer saber cómo has hecho ciertas cosas en tu vida. Es una energía en donde de alguna manera u otra podrías sentirte un poquito abrumada o abrumado por tantas personas a tu alrededor queriendo saber cuál es la clave del éxito. Es un mes en donde tienes que demostrar todo lo que has aprendido durante el año, principalmente con los aspectos de comunicación, de mantener esa empatía, esa receptividad que sale aquí para poder recibir las críticas, mensajes, y ahí en diciembre es donde viene esa gran prueba para ti. Veamos, Leo, cuál es el propósito de vida para ti este año 2022. Y la carta que te sale es la carta de ¡wow! El medio ambiente. Y te dice que tú eres un ángel en la tierra, que has sido enviado aquí para proteger, para nutrir y para enseñar acerca de la naturaleza y enseñar acerca de la protección de animales. Tal vez eso sea algo de lo que conecta contigo este mes. Crees una actividad, formes una fundación, trabajes en elevar también esta carta, la energía de las personas que están a tu alrededor. Esa podría ser parte de tu misión. Elevar la energía y la vibración de las personas que están a tu alrededor. ¡Wow! Ese es el propósito para ti, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, la naturaleza, la tierra, el cambio climático, el aporte que puedas hacer, nuevas ideas, algunos de ustedes podrían estar teniendo en este aspecto. Genial. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus likes, tus deditos para arriba. Manténme al tanto en los comentarios. Decreta: este año es el mejor año de mi vida. Que este 2022 te traiga muchísimas bendiciones, muchísimo éxito, salud a ti y a tus seres queridos. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. ¡Mua!